Olvida los mitos. Los primeros demonios no nacieron en el infierno. Cayeron del cielo para engendrar monstruos caníbales de 6 metros de altura. Hubo un tiempo, antes de que los mapas del mundo fueran dibujados y antes de que el gran diluvio borrara los pecados de la humanidad, en que el cielo y la tierra se tocaron de una forma prohibida. No fue un acto de amor, fue un acto de rebelión. Hoy desenterramos las páginas prohibidas del libro de Enoc. Esta es la crónica completa de los Nefilim. En la cosmogonía del mundo antiguo, el orden era absoluto. En los niveles superiores de la creación existía un grupo selecto de ángeles, los egrégoros o los vigilantes. Su propósito era noble: observar el desarrollo humano, actuar como mensajeros y proteger el equilibrio del cosmos. Pero el libro de Enoc revela su error fatal. Poseían libre albedrío y la capacidad de sentir. Desde sus puestos celestiales, sus ojos se posaron en las hijas de Adán. Mujeres de una belleza tan despampanante que incluso los seres de luz cayeron ante la tentación. La curiosidad se pudrió hasta convertirse en una obsesión lasciva. Querían experimentar la carne, sentir el calor de la tierra y tomar lo que les estaba vedado. Aquí surge el líder de la rebelión, Semyasa, un príncipe entre los ángeles. En la cima de su arrogancia, reunió a 200 de los suyos y les propuso la traición definitiva. Semyasa sabía que si caía solo, el castigo sería fulminante. Necesitaba cómplices para crear una nueva realidad. Allí, en la cumbre del monte Hermón, un nombre que literalmente significa consagración al exterminio, realizaron un juramento bajo anatema, un pacto de sangre. Descendieron a la tierra no como salvadores, sino como colonizadores celestiales. Los vigilantes tomaron esposas humanas. Esto no fue una simple unión física, fue la mayor transgresión genética y espiritual de la historia. Cada ángel eligió a la mujer que deseaba, dando inicio a la era de la hibridación. La gestación fue un periodo de terror absoluto. Cuerpos humanos albergando semillas celestiales. El resultado rompió toda lógica natural. Nacieron los Nefilim. La palabra Nefilim significa los caídos o aquellos que hacen caer. Bebés que crecían a una velocidad antinatural, con fuerza bruta e inteligencia superior. Alcanzaron dimensiones colosales. Algunos textos hablan de alturas de hasta 6 metros, haciendo que los árboles parecieran simple hierba a sus pies. Al principio la humanidad los adoró como dioses, pero la admiración mutó rápidamente en horror. Su metabolismo era insostenible. Devoraron las cosechas. Luego el ganado. Cuando la tierra quedó estéril, los gigantes miraron hacia sus propios adoradores, los seres humanos. Comenzaron a cazar hombres, a devorar su carne, y lo más imperdonable ante la ley antigua, a beber su sangre, profanando el orden sagrado de la existencia. La tierra se empapó de rojo. Mientras los gigantes masacraban el cuerpo de la humanidad, sus padres, los vigilantes, destruyeron su alma. Aceleraron el desarrollo humano, entregando secretos reservados para los eones venideros. Azazel enseñó a extraer metales para forjar espadas y escudos. La guerra pasó de ser rudimentaria a una ciencia de matanza masiva. También entregó a las mujeres el arte de la seducción mediante cosméticos y antimonio. La vanidad y la violencia se alzaron como los pilares del mundo prediluviano. Semyasa y Armaros instruyeron en brujería, encantamientos y el uso de raíces alucinógenas, permitiendo manipular voluntades. Otros enseñaron a leer los astros, no como ciencia, sino como adivinación para evadir el juicio divino. El mundo se volvió una sociedad sofisticada pero podrida.
tecnológica pero cruel. Un imperio de gigantes, magia y acero. Bajo el peso de los tiranos de piedra, la Tierra emitió un grito de agonía que atravesó las esferas celestiales. La creación entera estaba siendo violada. En lo más alto, los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel se asomaron por las ventanas del paraíso. Quedaron estupefactos. La tierra era un matadero. Vieron a sus hermanos, los vigilantes, sentados en tronos de oro, corrompiendo a la humanidad. El reporte ante el trono del Altísimo fue devastador. La respuesta divina fue la erradicación total. La primera fase del castigo fue brutal. Dios ordenó al arcángel Gabriel descender para sembrar la locura entre los Nefilim. La escena fue catastrófica. Los gigantes, antes aliados, se miraron con paranoia y odio inyectado por el poder celestial. Se desató una guerra civil de exterminio. Ciudades reducidas a escombros, mientras los colosos se despedazaban entre sí. Los vigilantes fueron obligados a observar la masacre de sus propios hijos, atados por la voluntad divina. Con sus gritos fundiéndose con los rugidos de los gigantes agonizantes, sepultado bajo rocas afiladas en la oscuridad absoluta. Miguel apresó a Semiasa y a los 200, enterrándolos vivos bajo las colinas por 70 generaciones. Los vigilantes suplicaron a un hombre que intercediera por ellos, Enoc. Pero la respuesta del trono fue implacable. No habrá para vosotros ni paz ni perdón. Enoc les leyó su propia sentencia de muerte. Finalmente el cielo se rompió. El gran diluvio no fue un simple desastre natural. Fue una limpieza espiritual para ahogar la sangre y la hechicería incrustada en el suelo. El mundo antiguo desapareció bajo las olas, pero aquí reside el dato más aterrador que sobrevive en la demonología moderna. ¿Qué pasó con las almas de los Nefilim? Al ser híbridos, mitad ángel inmortal, mitad humano mortal, sus espíritus no podían morir, ni podían ser juzgados como los hombres. Dios decretó que quedarían atrapados en la tierra. Se convirtieron en espíritus malignos, entidades que no comen pero tienen hambre, no beben pero tienen sed. Según el libro de Enoc, este es el origen exacto de los demonios, los restos incorpóreos de los gigantes hambrientos que una vez dominaron el mundo. La historia de los Nefilim es una advertencia sobre los límites del conocimiento y el precio de desafiar el orden natural. El diluvio borró sus cuerpos, pero sus sombras habitan en nuestras leyendas. Somos los herederos de un mundo reiniciado. Pero, ¿están esos seres realmente encadenados bajo las colinas? ¿O su semilla espiritual sigue alimentando nuestra ambición por lo prohibido? La respuesta tal vez sigue escrita en las mismas estrellas que ellos nos enseñaron a leer. El libro de Enoc es solo la primera pieza de un rompecabezas mucho más oscuro. Si tu curiosidad es más fuerte que el miedo a lo que nos ocultan, deja tu marca en los comentarios y únete a los que exigen la verdad. El próximo descenso a la historia prohibida ya te está esperando. ¿Te atreves a dar el paso